Hoy me voy a permitir el placer de entrevistar a una brillante, extraordinaria periodista. Ella es de origen colombiano, nació en Cali y ha hecho una formidable carrera como periodista independiente aquí. Es Isabel Cuervo. Bienvenida, Isabel, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Jaime. Eres muy generoso con esas palabras. No, digo exactamente la verdad. Aprecio mucho la calidad, la excelencia de tu trabajo. Muchas gracias. Cuéntanos. Ya tenemos a los dos candidatos virtualmente proclamados, está Biden y está Trump. ¿Tú has decidido por quién votar? Bueno, sí, claro que lo he decidido, pero, ¿sabes, Jaime? A lo largo de mi carrera periodística nunca he dicho por quién voto. Oh, okay. Nunca lo digo. Muy respetable. Me parece que es una responsabilidad muy grande porque uno dentro del ejercicio periodístico, pues por supuesto está recopilando información, analizándola, desglosándola y creyendo que uno entiende mejor la realidad que tal vez las personas que estén menos informadas o que dediquen menos tiempo en el día a la lectura de información, a la recopilación de información. Pero uno también se equivoca. Claro, dímelo a mí. Tendría que haber sido tu amigo hace 30 años. Yo siempre digo por quién voy a votar. Casi siempre me equivoco y aquel candidato que recibe mi voto pierde. ¿Qué te parece? No. En esta elección, Isabel, yo he decidido que no voy a votar. Oh, pero eso es muy sabio. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque siento que preservo mi libertad de opinión. ¿Al no votar? Exacto. Bueno, es muy sabio, pero a la vez muy riesgoso, diría yo, porque como lo veo yo, Jaime, es que en este momento, digamos que no solamente las elecciones de Estados Unidos, sino la democracia per se está en riesgo. Estamos viendo como democracias muy débiles, o más bien elecciones débiles, repetidas como en diversos países, sobre todo Latinoamérica, vemos como son tan peligrosas las elecciones porque no necesariamente vemos que llegue al poder la persona más benéfica o que vaya a ocasionarle un mayor beneficio al país, sino quien cuenta los votos. ¿Tú entonces crees que la democracia de este país está en peligro? Esas son palabras mayores. En ese sentido, ¿tú crees que Biden ganó limpiamente hace 4 años? Bueno, yo soy de las personas que pienso que todavía deberíamos tener dudas sobre el proceso electoral y eso es supremamente doloroso para una persona, pues como yo, periodista, pero sobre todo para una persona que cree en el ejercicio democrático. ¿Crees que no se ha investigado bien lo que pasó en esa elección? Creo que hay muchas dudas y que no se ha investigado correctamente, que debería haber una investigación realmente como en profundidad, es decir, no solamente quedarnos en la posibilidad de la duda y que se haya fallado en varios tribunales digamos, el no estudiar si hubo irregularidades reales o no. Si hubo irregularidades reales que le dieron el triunfo a Biden, ¿ocurrieron cómo? ¿De qué manera? ¿Con el voto a domicilio principalmente? Claro, hay principalmente dudas en cuanto al voto por correo y el voto, sobre todo aquellos que se llaman los harvest, los que recolectan votos aquí en los Estados Unidos. Eso no es nuevo, eso no ocurrió por primera vez en el 2020, pero es que desde hace muchos años atrás vienen ocurriendo irregularidades en las elecciones, no solamente presidenciales. Entonces sí hay que hacer como un análisis, digamos, que a fondo en el proceso electoral de los Estados Unidos, porque sí hay dudas, sí hay denuncias fehacibles que hay que mirar, que no se pueden desechar por el solo hecho de decir mejor no hablemos de esto porque es Estados Unidos y la democracia y las elecciones aquí son perfectas. El problema del voto por correo es que te llega la boleta, pero de repente la persona que vivía allí ya se mudó y la persona que recibe la boleta vota con el nombre de quien se mudó. Entonces, esa suplantación de identidad puede ocurrir. Ahora, ¿qué hacemos con Biden? Yo tengo la impresión de que Biden no ha sido un buen presidente. Quizás es una buena persona, es un buen papá, un buen esposo, un buen abuelito, ¿no? Pero tiene 81 años, ¿no?
¿por qué Biden insiste en ir a la reelección? A mí me parece que es una testarudez, ¿no?, que va contra el sentido común. ¿Por qué? ¿Cómo lo interpretas tú? Pues yo pienso que son decisiones del partido, ¿no? Y que al ser el incumbente quien está ocupando la Casa Blanca en este momento, pues obviamente les es más fácil ir de nuevo con él como candidato. Pero es más que evidente, yo pienso, para cualquier persona con un poco de cordura y de coherencia, de saber que Estados Unidos está en manos de una persona que no está realmente capacitado o en sus 5 cabales, porque pues ya el deterioro cognitivo es evidente. ¿Ha sido un mal presidente? En mi concepto sí, porque Estados Unidos ha ido en declive y no se le puede achacar toda la responsabilidad, sobre todo del estado económico deplorable en que se encuentra esta nación, a sencillamente los resultados acaecidos después del COVID. Sí. Ahora, del 0 al 10... no sé cómo califican en Colombia, pero del 0 al 10, ¿cuánto le pondrías a Biden? No, yo creo que un 3 sería muy generoso, porque Joe Biden en su gobierno lo que ha hecho no solamente es llevar en declive la economía, sino que ha sometido a los Estados Unidos, que era considerado un país poderoso, era considerado una potencia mundial, lo ha llevado a ser un país del que incluso sus contrincantes más férreos, como podrían ser un Vladimir Putin, como un Xi Jinping, enemigos acérrimos de esta nación, pues se burlan de esta nación, saben que no hay una persona fuerte que le dé un respaldo a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Tenemos la nación llena, inundada de gente indocumentada que ha entrado por la frontera abierta. Hablar de más de 7 millones de personas que han entrado tan solo en su mandato, estamos hablando de una oleada sin precedentes, estamos hablando de una verdadera crisis que no solamente pone en riesgo a los ciudadanos de este país, sino en riesgo a esos migrantes y en un gran lucro a los coyotes o a los traficantes de seres humanos. Ha sido un gran fracaso su política migratoria, sobre todo porque ha tenido muchas políticas contradictorias. No ha tenido una idea clara. Al comienzo dijo vengan todos, después dijo vengan algunos, después dijo no venga nadie porque apliquen desde su país de origen. Ahora dice no entran, pero siguen entrando. Entonces da la impresión de que ha dado muchos bandazos. Ahora, tú me dices, el partido lo convence de seguir corriendo porque el partido cree que él va a ganar. Pero no lee las encuestas, Isabel. Quiero decir, las encuestas son muy claras. En las encuestas se está perdiendo lejos con Trump. Claro, las encuestas, incluso también esos números son históricos, porque tener una desfavorabilidad tan grande, tan alta, no sé, la última encuesta que yo por lo menos consulté era extremadamente alta, es más del 56% de desfavorabilidad. Eso quiere decir que estamos muy mal, eso quiere decir que el país ve que vamos mal. Y te quedas corta, o sea, 2 de cada 3... más o menos 60 y pico % considera que el país va mal. 2 de cada 3. Solo 1 de cada 3, pero con un tercio no ganas. Ahora. ¿Trump fue un buen presidente? A ver, del 0 al 10, ¿cuánto le pones a Trump en su primera presidencia? Bueno, yo quisiera ser muy objetiva. Difícil. Dímelo a mí. Difícil, pero sí, claro, porque aquello de la objetividad, tú sabes muy bien que es muy claro, sí, y además como periodistas tenemos, por una parte, la obligación de reportar la verdad, pero también podemos dar nuestra opinión. Claro, sí. ¿Por qué no? Yo afortunadamente ya di el salto al periodismo de opinión, entonces puedo más libremente escribir mis columnas de opinión. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, porque pensé que era también un deber moral, y los periodistas no podemos alejarnos de lo que es el deber neto periodístico, que es el informar, y nos servimos a la sociedad, sino que también tenemos que poder decir la verdad, aunque le moleste justamente a los entes de poder. De eso no se trataba, Jaime, hacer periodismo. Por lo menos yo crecí ejerciendo el periodismo de esa manera, cuestionando el poder, cuestionando las líneas de poder, y si tú no las puedes cuestionar, quiere decir que sencillamente te has convertido en un repetidor de comunicados de prensa dictados por el poder. Claro, en un mero robot. El buen periodista, y tienes toda la razón, tiene que estar siempre en la oposición al poder. Pero insisto,
Del 0 al 10, ¿cuánto le pones a Trump en su primera administración? Bueno. No te puedes escapar de esa pregunta. Ya vi que no. No, yo pienso que se vivieron unos años buenos en ese cuatrenio de Trump. Lástima la pandemia, ¿no? Sí, claro. Y por supuesto no estuve de acuerdo con todas sus políticas, ni me parece la persona más mostrable en el sentido diplomático, ni me parece... No es un buen diplomático, me parece que podría pulir también su trato con las personas, podría pulir su... verbalización, ¿no? Ser menos rápido entre el cerebro y la lengua, tal vez, pensar un poco más, pero esa es su personalidad. Pero más allá de eso, yo diría que Donald Trump nos dio un crecimiento económico, por ejemplo, a todos. Y vuelvo y reitero en lo económico, porque es que es una línea importante con la que se puede medir la realidad. Oh, sí. Es la realidad, es el mercado entrando a la casa de cada uno. En la economía las cosas estaban mejor. ¿Le pones un 7 o le pones un 8? Yo me iría hasta un 8. A un 8. Mira, a mí me parece que es interesante lo que has dicho, porque efectivamente no hay un político perfecto y en realidad no hay un individuo perfecto. Así que sería absurdo exigirle a Trump que sea perfecto, ¿no? Claro. El problema que yo tengo con él es el 6 de enero. O sea, el 6 de enero de 2021. No sé cómo tú interpretas lo que pasó ese día, pero... nosotros venimos de América del Sur, ¿no es cierto? En nuestros países bárbaros de América del Sur ocurren esas cosas, ¿no? Salen los militares, asaltan el Congreso, cierran el Congreso, ¿no? Pero en este país no había ocurrido nunca. Entonces yo quedé muy traumatizado, ¿no? Quedé muy afectado porque me hizo dudar sobre el compromiso que tiene Trump con la democracia. Y la democracia, Isabel, es que, bueno, cuando pierdes te toca reconocer que has perdido y te toca entregar el poder. ¿Cómo recuerdas tú ese día y qué balance haces de eso? Sí, efectivamente lo lleva a uno inmediatamente como a pensar en imágenes o en aconteceres que hemos vivido en Latinoamérica. Sí. Y lo puedes ver desde un punto de vista muy... negativo o peligroso, que coincido con tu sensación de cuidado. Si pierdes las elecciones, pues tienes que reconocerlo y retírate como un caballero. Exacto. Y como un demócrata, ¿no? Exacto. Pero también es interesante ver cómo esa masa se despertó y fue a reclamar lo que consideraban que debían reclamar. Entonces... es como una dicotomía allí complicada, porque entiendo que el asaltar pues el Capitolio es una cuestión bochornosa, ¿no? Sí. Pero también podría decirse que no solamente es bochornosa el asalto al Capitolio, sino también sería bochornoso que el pueblo no reclamara lo que cree justo. Entonces, hay formas de hacer los reclamos en unas elecciones, hay formas constitucionales, hay formas, digamos, menos violentas también. Comprendo. Pero también sería muy triste que el pueblo estadounidense que apoya a Trump, que es una masa muy grande, porque lo es, porque los números lo indican, porque es un hombre de masas y de levantar grandes emociones, pues también se quedaran callados si piensan que ha habido una irregularidad. ¿Tú crees que la protesta era legítima, pero debió ser pacífica? Siempre pacífica, pienso yo. Bueno, claro. Al ser violenta se desmadró, ¿no? Se desmadró. ¿Te parece bien que Trump diga que va a indultar a los que están presos por el asalto al Capitolio? ¿Te parece una buena idea? Me parece que ha habido personas que han sido procesadas sin que haya las causales reales para que sean procesadas de esta manera. ¿Cómo lo veo yo, Jaime? Yo veo un gran peligro porque yo percibo que mucha gente que se considera patriota estadounidense, ese estadounidense profundo, del Estados Unidos profundo, del centro, de los campos, de los trabajadores, los obreros, es increíble, siguen al ultramillonario Donald Trump. O sea, nada que ver un perfil con otro. ¿Pero por qué lo siguen? Porque se sienten representados por ese discurso y por lo que
vieron qué ocurrió en esos 4 años de mandato de Donald Trump. Vieron desde las clases más bajas hasta las clases más altas, se vieron beneficiados en lo económico, vieron que había ley, que había orden. Insisto, puede que a mucha gente no le guste y yo personalmente pienso que sus formas no son las mejores, pero la realidad fáctica es que sí mejoró el país, lo llevó a grandes, digamos, niveles adquisitivos desde la clase baja hasta la clase alta. Es interesante lo que has dicho, es interesante. Sí, los pobres muy pobres apoyan al rico muy rico y esa es una extravagancia, pero sí. ¿Por qué ocurre? Bueno, porque el rico muy rico sabe hablarles, tiene un discurso que les llega, les habla en un lenguaje que ellos entienden. Ahora, volviendo al 6 de enero, tú sabes que Trump en este momento enfrenta 4 juicios criminales. Los 2 más serios son los que dirige Jack Smith, ¿no? Los 2 más serios. O sea, el 6 de enero y los documentos clasificados. Si a Trump lo condenan antes de noviembre 5, antes de las elecciones, que yo no voy a votar, pero tú sí, eres una ciudadana comprometida y me parece muy bien. Si lo condenan y lo llevan a la cárcel, ¿tú cambiarías tu voto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿crees que mucha gente que quiere votar por él cambiaría su voto y desistiría de votar por él o no? Los números indican que la gente no va a cambiar su voto aún si él es procesado o es encontrado culpable. A mí lo que más me preocupa aquí de esta situación es ver cómo hay un compromiso entre las diferentes ramas de poder. Es decir, estamos viendo en los Estados Unidos que tal vez la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial están amalgamadas, no están siendo diferenciadas, no están siendo totalmente independientes, y eso es muy preocupante porque eso lo hemos visto en Latinoamérica. ¿Tú crees que el avance de la justicia contra Trump ha sido abusivo o ha sido excesivo? Es una persecución para una persona que va pues liderando las encuestas y que se perfila como el próximo ganador. Me parece que no hay necesidad de perseguir a un líder político de esa manera. Me parece que, digamos, suficientes contrastes debería tener el pueblo para comparar entre un candidato y otro. Pero Jack Smith te diría que no es una persecución, sino que Trump cometió unos delitos. Por ejemplo, se llevó unos papeles que no debió y cuando la justicia se los pidió, no los quiso devolver y los escondió. Claro. Jack Smith te diría eso. Claro. No es un perseguido, claro. No, sino que hizo unas cosas ilegales. O por ejemplo, el 6 de enero convocó a una multitud, la arengó, le dijo se ha cometido un fraude, impidan la proclamación del proclamado Biden, y por eso la gente fue a asaltar el Capitolio. Pero no lo dijo. No dijo vayan a asaltar el Capitolio. Claro. Los arengó en el sentido, como lo veo yo, en el sentido en que por supuesto estaba en Washington D.C. dando un discurso apasionado como son todos los de Trump, masivo como es lo de Trump, pero incluso él llamó a la gente a que regresara a sus casas. Incluso tuiteó, ¿no? Por usar este anglicismo ya aceptado, constantemente diciéndole a la gente retírense, váyanse a sus casas. Eso al final de la tarde, ¿no? Claro, al final de la tarde. Pero ¿no crees que él podría ser considerado un autor intelectual de lo que ocurrió ese día en el asalto al Capitolio? No, yo no lo veo así. ¿No crees? No, yo lo veo como un líder político que efectivamente mucha masa lo sigue y estaban más que anunciado que iban a estar en Washington, en la capital, Trump y los trumpistas, que iba a haber esta manifestación, que iba a haber este discurso allí, esta congregación, y no se cubrió lo suficiente la ciudad. Interesante. O sea, ¿tú crees que es inocente y crees que debe ser absuelto? En mi concepto sí, es decir, él no arengó en mi concepto a la gente para que fuera a asaltar el Capitolio. Es bien difícil que lo condenen, porque quizá alguna gente no recuerda que todo el jurado, y el jurado puede ser tú y yo, bueno, por lo menos aquí en Miami, en el juicio en Washington no, pero nos podrían convocar a ti y a mí. Entonces imagínate que nosotros somos parte del jurado, creo que son 11. Basta con que uno diga, no, yo no creo que él sea culpable fuera de toda duda razonable,
Si el voto, el veredicto del jurado no es unánime, no va a la cárcel. No va a la cárcel. Y claro, y también es importante resaltar allí, Jaime, con respecto, por ejemplo, a la diferenciación de trato entre los políticos, ¿no? Porque si vamos a lo de los asuntos de los papeles o los documentos clasificados, estamos viendo también en paralelo que Joe Biden también lo hizo. Se llevó un montón de cajas. Bueno, también lo guardó con sus Corvette y ahora resulta que tenemos que ir para atrás y ver el caso de Hillary Clinton también. Y claro, y el fiscal que investigó a Biden, el señor Robert Hur, dice, tiene mala memoria, pero no cometió un crimen. Entonces, pobrecito, porque él está muy viejito, es un señor de mucha edad, entonces no tiene la capacidad de recordar también qué fue lo que hizo, pero entonces si no tiene la capacidad de recordar también lo que hace o lo que hizo, tampoco tendría la capacidad para dirigir esta nación. Y en todo caso queda la percepción, que tú haces bien en señalar, de que ambos podrían haber cometido una misma falta legal o falta ética, me llevo unos papeles que no debí llevarme, pero a uno lo persiguen y al otro lo absuelven. Al otro no. Y también hay que aclarar ahí muchos tecnicismos que tal vez los medios hegemónicos no aclaran, y es que dentro de la presidencia el presidente puede desclasificar documentación y a esa versión se adhiere Donald Trump. Sí, correcto. Mientras el vicepresidente no puede. Claro, el vicepresidente no puede. Antes de ir a la pausa, ¿este es un medio hegemónico? Claro que sí. ¿Sí? Claro. O sea, es bueno eso. Y tienen a Jaime Bailey aquí. Yo no sé si somos un medio hegemónico, pero por lo menos somos un medio independiente, querida Isabel. ¿Será, Jaime? Sí, yo pregunto lo que me da la gana y digo lo que me da la gana. Sí. Eso es verdad. Y así es que debe seguir operando el medio de comunicación. Exacto. Y cuando a mí me dijeron, Isabel Cuervo, Erwin Pérez, que es un gran amigo mío, yo empecé a ver cosas que tú habías dicho, que estás en YouTube y tal, y me encantaste. Dije, Isabel, me encanta, tenías que ser colombiana. Regresamos con la gran periodista Isabel Cuervo después de la pausa, ya venimos. Isabel, ¿has conocido a Trump? No. Yo tampoco. Si te diera una entrevista, ¿se la harías? Pero por supuesto, claro que sí. Y sería muy dura con él, porque yo pienso que hay que preguntarle, no pasarle el cepillo como todo el que va y lo entrevista, ¿no? Bien dicho. Tampoco soy muy amiga de la frase de cajón de hacer preguntas difíciles. Me parece sencillamente que el periodista tiene que hacer preguntas, y preguntas acordes a lo que necesitamos saber en la realidad actual. Sí, correcto. Tampoco tiene que ser de una hostilidad. Pero preguntas inteligentes, bien hechas. ¿Se te ocurre una pregunta que le harías? Sí, claro. Bueno, lo primero que yo le preguntaría a Trump es ¿por qué se le ocurrió llegar a pensar en ser presidente de este país? Es una gran pregunta. Porque, por ejemplo, cuando él tenía su programa The Apprentice, yo lo veía. A mí me gustaba The Apprentice. ¿Tú lo veías? Detestaba el programa. ¿Por qué? Y detestaba el personaje. ¿Ah, sí? Ay, no, antipatiquísimo, grosero, pedante. Son rasgos de su personalidad. Él es así. Pero a veces necesitamos líderes que sean así, fuertes, pedantes, que pongan a la gente en su sitio cuando hay que ponerla en su sitio. Cuando él ponía a los dos bandos a competir. Terrible. Efectivamente, era despiadado. Cuando despedía a la gente era despiadado, ¿no? Terrible. Le encantaba, ¿no? Pero tuvo un éxito salvaje y ganó una fortuna con ese programa. Sí. Hizo no sé cuántas temporadas, me parece que hizo 12 o 13 temporadas, ganó como 50 millones de dólares. Le preguntarías eso. ¿Y por qué crees que él entró en política si ya lo tenía todo? Bueno, pienso que especulando, por supuesto, el poder es muy llamativo. Sí. El poder es muy llamativo, el poder también genera unas adicciones. Sí, es adictivo. Puede ser eso, puede ser su interés, o puede ser lo que dicen los trumpistas, que es un gran patriota. Y decidió presentarse para la presidencia de este país para corregir, arreglar o dirigir los rumbos de este país según lo que él considera que es lo correcto. Y bueno, vuelvo y repito, esos 4 años para mí fueron una sorpresa. Yo estaba en vivo, cubrí durante más de 12 horas ese día de elección y yo no podía creerlo. ¿Cuando le ganó a Hillary? Cuando le ganó a Hillary. ¡Qué noche estupenda! Nadie podía creerlo en el estudio, nadie podía creerlo en la sala de control y
Bueno. ¿Se notaba mucho que tú estabas contenta? Ese día no estaba muy contenta, ese día estaba estupefacta. Estupefacta es una buena palabra. Dije, no, ¿qué es esto? Porque yo juraba que iba a ganar Hillary. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, que yo estaba acá con María Elvira Salazar, que todavía era periodista, con Mario Andrés Moreno, y yo sí estaba contento porque había pronosticado que iba a ganar Trump. Ah, entonces por primera vez se cumplió un pronóstico tuyo. Dije, va a ganar y ganó. Pues sí. Y ahora digo que va a ganar Trump seguro, pero seguro, seguro. ¿Sabes por qué? Por dos razones que tú has esbozado bien. La primera, en el recuerdo de la gente, Trump fue un mucho mejor presidente que este Biden. Pero sobre todo la segunda, Biden es un candidato deplorable, es muy mal candidato. Es muy malo. Es muy malo. Y yo pienso que ya es demasiado corto el tiempo que queda aquí a noviembre. Es muy largo. En política son muchos meses lo que queda, pero también es muy corto para presentar un nuevo candidato. Sí. Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Están preparando algún plan los demócratas? Porque ellos no son ciegos. Ellos saben que es un pésimo candidato. Ellos saben que no tiene niveles de aceptación. Su vicepresidente. Vamos a suponer que en la convención Biden da un discurso sentimental, renuncia. ¿Kamala Harris sería mejor candidata que él? No, desastrosa, pues es que Kamala Harris pero es que no ha presentado ninguna credencial que la respalde. Es que, Jaime, es que la nombran zar de la frontera y no ha ido a la frontera. Y además tienen los exabruptos de contestar que es que tampoco ha ido a Europa y se muere de la risa. Entonces, con esta risita que es como burlesca, no hay que reírse de los problemas del país. Insisto, la frontera es un asunto muy delicado que no nos compete solamente a los hispanos porque tenemos familiares, amigos cercanos que tal vez han tenido que tomar esos rumbos. Claro que sí. Pero estamos hablando de sufrimiento real. Yo he estado cubriendo la frontera muchas veces como periodista desde que llegué a este país. Te decía, llegué a inicios de este siglo y desde entonces he trabajado con varios de los medios aquí en los Estados Unidos y me ha tocado muchas veces ir a la frontera. He caminado con los migrantes, he dormido en sus albergues, conozco de cerca cómo se vive todo ese trayecto. De hecho, uno de los premios Emmy que gané fue justamente en la cobertura de esa travesía o en la investigación periodística de lo que era esa travesía de los cubanos que en ese entonces salían por Ecuador y comenzaban el periplo hasta entrar a los Estados Unidos. Claro, claro. Recordarás ahora van esa a época. Colombia y de Colombia, de la terminal A9 del aeropuerto El Dorado de Bogotá, de veras. Sí. De ahí viajan a Nicaragua. ¿Sabías eso? Sí. A El Salvador y de El Salvador a Nicaragua. Y de Nicaragua empiezan la travesía. Correcto. Y es que cuando vemos que llegan estos antilíderes izquierdópatas a cualquier país, como lo vemos ahora, Colombia en manos de Petro, ¿o no? Pues entonces ellos encuentran cómo brincar a esos países porque ellos trabajan de la mano de la dictadura cubana. Sí. Sí, leí un largo reportaje. Resulta que vienen desde Estambul, Turquía, y desde Madrid, España, vienen muchísimos inmigrantes africanos y del Medio Oriente, muchísimos, a Colombia, a Nicaragua y de ahí hasta acá. Ahora, ¿tú cerrarías la frontera? ¿Tú crees que Trump tiene razón en eso? Lo que pasa es que es la acepción de esa aseveración lo que se malentiende. Es decir, debería haber fronteras, pues obvio, si tenemos delimitación de países. ¿Deberíamos cuidar las fronteras? Claro que sí. Pero cuando hablan de esta frase ya manida de cerrar la frontera, pues inmediatamente se genera como una sensación negativa, como quien dice, cierras Estados Unidos, el gran imperio, y que se quede todo el mundo por fuera. No cerrar, pero hay que cuidar la frontera. ¿Quiénes deberían pasar, en tu opinión? ¿Quiénes deberían calificar para pasar? Bueno, deberíamos pasar como migrantes todos los que buscamos la vía legal para entrar a un país. El que tiene el permiso para entrar. Es que es lo obvio, nadie puede entrar a la casa de nadie sin su permiso y además entrar con exigencias. Y además, cuando estamos viendo cómo se está repitiendo lo que alguna vez el nefasto Fidel Castro hizo,
y es abrir las cárceles para enviar delincuentes a invadir el imperio. Esa era una de sus estrategias. La cumplió durante el Mariel, lo vimos. Por supuesto, todos los marielitos no eran delincuentes. Vemos gente honorable, exitosa, pero también vinieron personas de las cárceles y era una estrategia de ataque al imperio. Completamente, completamente. Eso lo estamos viendo hoy, eso lo estamos viendo con los venezolanos, la misma comunidad venezolana que es tan grande hoy en día aquí en el sur de la Florida, se está viendo afectada porque la imagen que estamos teniendo hoy de los venezolanos día a día en los medios es muy grave. Yo tengo sentimientos encontrados, te confieso. ¿Sabes por qué? Porque por una parte me da pena que un cubano o un venezolano o un nicaragüense, 3 ejemplos de gente que escapa de una dictadura comunista, ¿no? Llegan acá, vamos a decir que no tienen antecedentes criminales, nunca han estado en la cárcel, pero no tienen un permiso legal para entrar. Me da pena no dejarlos entrar y expulsarlos, pero claro, el razonamiento es, si tú dices pasen todos los que no tienen antecedentes criminales, van a ser muchos, ¿no? Pero es que más de 7 millones, y te digo, Jaime, esto es la última vez que revisé números, o sea que ya debe ir en muchos más. Sí, es un exabrupto, es una locura, es una locura. Eso es una invasión a un país. Y es una invasión que yo misma confirmé, por ejemplo, cuando viajé con caravanas de migrantes, de cómo operan. Esto es un gran negocio. Esto es un gran negocio y hay que saberlo y hay que informarlo, y la gente tiene que saber que quienes lucran son estos traficantes de seres humanos junto con los carteles de droga y los traficantes de armas. Por eso vemos ese gran periplo de todo Centroamérica, desde Colombia, en el Darién. ¿Cuánta gente hay muerta? Eso es un cementerio que no conocemos cuánta gente ha caído ahí, porque eso es selva profunda. Yo cuando fui reportera de guerra y de campo en Colombia, viajé todas por esas trochas, por esas laderas. La selva traga, Jaime, la selva no sabemos. La gente entra, pero no sabemos cuántos salen en realidad. Terrible. Y por algo Isabel Cuervo ha ganado más de un Emmy. Es una periodista brillante, brillante. Hay que seguir su trabajo. Regresamos después de la pausa con Isabel. Pregunta. ¿Tú crees que las cosas que hizo Hunter Biden, el hijo del actual presidente, ¿no?, cuando Biden era vicepresidente de Obama, los dineros que recibió de países extranjeros, de compañías estatales extranjeras, ¿tú crees que eso configura un delito y tú crees que eso justificaría un impeachment contra el propio presidente Biden? Bueno, cada cual que pague sus delitos, ¿no? Una cosa es lo que haya hecho Joe Biden, que lo investiguen y que lo procesen si ha tenido, digamos, conexión o relación con lo que hizo su hijo. Joe Biden declaró que Hunter Biden no tenía contacto con él en cuanto a sus negocios, pero hemos ido viendo después a lo largo, sobre todo de los últimos 4 años, que ha aparecido documentación y han aparecido testigos importantes que han declarado esa conexión del Big Daddy, ¿no? Ese personaje en esos documentos que ya hemos ido viendo que aparecieron en ese mismo computador o laptop olvidado en Delaware por parte de Hunter Biden. Pero además está claro que esos países o esas compañías estatales le daban dinero a Hunter Biden porque su padre era vicepresidente, está claro, ¿no? Porque en esa época Hunter, era drogadicto. Es decir, que nadie lo contrataba por sus méritos personales, ¿no? Pero yo creo que lo importante es obtener la evidencia, que es hacia donde tenemos que ir y buscar esa evidencia, pero hay muchos elementos que ya nos pueden dar un panorama, por lo menos si los ponemos sobre la mesa, podríamos decir, efectivamente aquí hubo injerencia y aquí hubo un movimiento de intereses utilizando esa figura vicepresidencial de Joe Biden en su momento. Ya que hablamos de infracciones posibles a la ley, ¿te pareció justo que Trump tuviera que pagar primero $5 millones a la escritora y periodista veterana octogenaria Carol? Ella dice que Trump se metió al cambiador de ropa en Nueva York y la toqueteó, etc. Esa es su versión.
Pero primero Trump le tuvo que dar 5 millones de dólares. Luego ella lo vuelve a enjuiciar por difamación y el juez le clava a Trump una sentencia, una multa de 80 y pico millones de dólares. ¿Te pareció justo? ¿Crees que ella dice la verdad? ¿Crees que Trump fue, no digo que ahora lo siga haciendo, un agresor sexual? A eso me refiero yo cuando digo que es muy riesgoso lo que está ocurriendo en Estados Unidos con respecto a que eso nos pueda dar indicio de persecución. Sí. Porque esta señora se acordó que fue violentada según su declaración después de ¿cuántos años? Décadas. ¿No? Décadas. Después de décadas se acordó, de repente se sintió muy humillada y decidió emprender camino legal justamente cuando Donald Trump va rumbo a buscar la presidencia nuevamente. Entonces, me parece que eso ya nos debería dar, por lo menos, por el mínimo olfato periodístico, decir, bueno, aquí algo se está moviendo detrás por los contendores. Y es una locura la cantidad de millones de dólares que le están pidiendo a Donald Trump para quebrarlo bien en los tribunales o quebrarlo económicamente para que no pueda seguir con su carrera. Si tú sumas las 2 multas a la señora Carroll y la multa del juicio de Leticia James, son casi 500 millones de dólares, que no los tiene en efectivo. Tendría que vender un edificio, un campo de golf. O sea, es durísimo. La sentencia ha sido bien dura, ¿no? Y si tiene que enfrentar más de 90 cargos, tiene sumados todos los casos que tiene abiertos Donald Trump, pues eso quiere decir que a este hombre lo van a tener dando golpes o pelotazos para poder seguir en esta carrera hacia la presidencia, tratando de defenderse de todos estos procesos con la tensión, el estrés y el costo económico que genera esto, y aún así lo estamos viendo en los rallies políticos, pues parado, con fortaleza y tratando de seguir adelante, ¿no? Sí, yo lo veo muy de pie. Muy de pie. Lo veo con un espíritu guerrero que no se va a rendir. E irónicamente, Isabel, creo que todas estas acusaciones criminales, que sumadas son casi 100, como bien dices, no le han hecho daño en las encuestas, sino que al contrario, le han levantado. Fíjate, las primarias republicanas han durado 2 meses y ya se terminaron. Sí, así es. Y él mismo lo pronosticó, él mismo dijo, me van a hacer un favor si me siguen persiguiendo en los tribunales. Y efectivamente yo recuerdo como un día renombrable a nivel periodístico el día que se le toma esa foto de registro policial a Donald Trump. Yo sabía, ya porque uno va leyendo los caracteres y las personalidades, dije, va a utilizar esto, por supuesto, a su favor. Esta foto la van a tomar, esta foto, ese mugshot, lo van a hacer porque no se van a quedar con las ganas de hacerlo. Y hoy estamos viendo lo que está ocurriendo también con Fani Willis y cómo estaba untada, por decirlo de alguna manera, o por lo menos no limpia en toda su integridad como fiscal para poder seguir el proceso en contra de Donald Trump. O sea que esa foto le favoreció, ¿no? Entonces, la usó, porque es un gran comunicador, además, sabe manejar medios, sabe manejar la exposición pública y inmediatamente lo procesan, él hace esa expresión facial con la que ya lo hemos visto no solo nosotros, sino el mundo entero, y la utiliza como un estandarte para catapultarse más políticamente. Absolutamente, absolutamente, así fue. Es decir, que él de todas estas aparentes adversidades ha encontrado la manera de hacer oportunidades para catapultarse, como bien dices tú. Una pausa, será breve, y al volver, Isabel Cuervo, brillante periodista colombiana, analizando las presidenciales 2024, a unos meses, parece muy lejos, pero no, de aquí a noviembre es medio año nada más. Ya venimos. Y estamos hablando, por supuesto, de las elecciones presidenciales. Ya los candidatos son no proclamados en la convención, pero ya son Trump y Biden. ¿Quién te gustaría que fuera vicepresidente de Trump? Lo veo complicado porque no sé realmente quién está cerca de Trump que sea lo suficientemente leal y fuerte como es él para poder enfrentar todas estas arbitrariedades, unas, y otras pues de mucho peso, ¿no? Problemáticas de mucho peso para que realmente lo acompañe. No sé realmente... DeSantis no aceptaría, ¿no es cierto?
Ron DeSantis, yo pienso que la pugna fue muy pesada durante el tiempo en que Ron DeSantis estuvo como candidato. Pienso que todavía está un poco verde para esas grandes líderes. ¿Y Nikki Haley? ¿Te gustaría? Nikki Haley, pues peor fue la pugna. Se dijeron de todo. Se dijeron de todo. Entonces, además Nikki Haley viene a ser como la candidata demócrata dentro del Partido Republicano. ¿Tanto así, Isabel? Sí, claro, claro. Es la preferida del Partido Demócrata. Trump no la va a llamar. No pienso. Al que tal vez pueda llamar, pero yo creo que no, porque habla mucho, es Ramaswamy. Ramaswamy es interesante, porque Ramaswamy siempre hizo campaña alabando, halagando y reconociendo lo que en su parecer eran los logros de Donald Trump. Y bueno, vimos que apenas se retiró de la contienda, se subió al estrado directamente en todos los mitines políticos con Donald Trump. Es una dupla interesante, pero no sé si él esté listo para esas líderes políticas. ¿Y alguna mujer, hay alguna que viene a tu mente? Dicen que Marjorie Taylor Greene, pero yo no sé. Marjorie Taylor Greene tiene también, digamos, uno de los rasgos de Donald Trump, que es que el cerebro y la lengua funcionan muy rápido. Sí. Entonces tal vez sea algo muy explosivo. Sí, a veces tiende un poco a ser ordinaria o grosera, o ¿no? Decir exabrupto. Pero es indignante también muchas de las cosas que suceden a nivel de pugna política, y entonces también ese tipo de políticos se necesitan beligerantes, ¿no? Se necesitan hoy. Es verdad que los tibios, no estamos para tibios. Ahora, yo tengo un problema con Trump, entre varios. Uno, ¿por qué no quiere seguir ayudando a Ucrania? O sea, pobres ucranianos están perdiendo la guerra, los están invadiendo, le matan a su gente. Yo creo que hay que ayudar a los ucranianos, pero Trump no quiere ayudarlos. Si Trump vuelve a la Casa Blanca en enero, yo no sé qué va a hacer Zelensky. ¿Qué piensas tú? Porque, Jaime, porque primero hay que pensar en Estados Unidos, porque Estados Unidos está sumido en una guerra cultural interna muy fuerte. Es decir, aquí lo que estamos viviendo son las consecuencias de, en gran medida, el adoctrinamiento ideológico de la sociedad. Es decir, las últimas generaciones ya crecieron pensando de una forma diferente los Estados Unidos, en donde piensan que es más importante si te consideras mujer, te aprecias hombre, te consideras un rinoceronte, o si te dicen ella, él o no, este tipo de cosas, ¿no? Que le llaman diversidad, cuando yo lo que estoy viendo es que es una gran implosión interna en la sociedad, que lo que hace es dividirla y no lleva a la gente a pensar realmente en construcción de país. Entonces lo primero es construir o reconstruir Estados Unidos, no solamente en la unidad, porque estamos muy divididos dentro de Estados Unidos como sociedad, sino también reconstruir en términos, digamos, patrióticos lo que ha significado siempre esta nación. Con lo cual, ¿tú crees que darle dinero o armas a Ucrania debilita internamente a Estados Unidos? No solamente debilita, sino que también hay que ver que en el ámbito geopolítico Ucrania no es tan sacrosanto como lo pintan algunos medios hegemónicos. Hay que considerar quién es Volodymyr Zelensky, qué está haciendo con el dinero, quién lo fiscaliza, cuántos millones de dólares se le envían o se le aprueban aquí mes a mes de nuestros impuestos para enviarlos a Ucrania. ¿Quién está fiscalizando eso? Nadie está fiscalizando, y Ucrania, ni Zelensky ni Ucrania, insisto, son tan sacrosantos. Allí han ocurrido movidas interesantes en términos de desfalcos o de uso financiero indebido, como lo de Hunter Biden también con Burisma, fue en Ucrania. Ahora, a Trump se lo critica mucho porque no condena severamente ni al dictador ruso ni al dictador chino. ¿Qué piensas tú? Pienso que cada cual debe manejar su país. Es decir, el no darle apoyo a Ucrania en términos de más dinero, más chorro de dinero, más armas, o no priorizar eso, es que el discurso del Estado de la Unión lo inició Joe Biden hablando y pidiendo más dinero para Ucrania. ¿Te pareció un error? Evidentemente, América no está primero para Joe Biden, y Estados Unidos tiene que estar primero para el líder estadounidense. ¿Pero tú no crees que el dictador ruso quiere que Trump gane? ¿No crees que a Putin le conviene que Trump
Trump? Claro, sí. Por supuesto que el astutísimo Vladimir Putin por eso declaró en esta entrevista a Tucker Carlson que su candidato preferido para que ganara era Joe Biden. Por supuesto, como ex KGB, declaró esto para armar toda esta hecatombe que ocurrió después de ello, ¿no? Por supuesto que él se lleva mejor con Donald Trump. Con Donald Trump. ¿Y el chino también? Y Xi Jinping lo que le interesa es poner a China en la hegemonía económica. Sí. Claramente. Claramente, y Donald Trump es un negociador y demostró también durante sus 4 años cómo sabe negociar con Xi Jinping. Tenemos que ir a la última pausa. No me imaginé que iba a disfrutar tanto de esta conversación con Isabel Cuervo. Tienen que seguirla en redes sociales. Ya venimos con el último minuto del programa. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales? Bueno, ahora estoy dedicada al periodismo independiente y estoy contentísima porque ha sido un acercamiento directo con el público, así que me encuentran en todas las redes sociales como Isabel Cuervo y sobre todo en el canal de YouTube. La retribución con los seguidores es muy linda, muy interesante. Los invito. Ahí estoy. Entren a YouTube, en el buscador escriben Isabel Cuervo y van a ver el fascinante trabajo que hace ella. Gracias y que sea hasta pronto. Gracias, que sea hasta Jaime. Pronto. Un honor. Un honor para mí, todo lo mejor para ti. Gracias. Muy buenas noches.